Vimos los 4 jinetes y estuvimos observando algunas posibilidades de interpretación y llegamos a algunas conclusiones y también algunas aplicaciones de las cuales podríamos resaltar en esa parte del capítulo 6. Pero hoy vamos a completar el capítulo desde el versículo 9 en adelante. Versículo 9 en adelante. Entonces, de forma alternada como lo hemos venido haciendo, vamos a leer desde el 9 hasta el 17. Empiezo yo y ustedes continúan. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fueres dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se contemplaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, los capitanes y los fuertes, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? En su versión dice: ¿y quién podrá estar en pie? Amén. Vamos a orar. Señor, capacítanos, Padre Celestial, para entender tu palabra. Este es un momento en donde compartimos de ella, Señor, y todos somos partícipes. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a guardarla, no solamente como algo intelectual, sino que aplicarla en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Padre, ayuda a los que son padres, Señor, poder enseñarle a sus hijos, los que somos esposos, a nuestras esposas, Señor, y que podamos juntos crecer en la gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como decía el hermano Esteban, hoy el tema central o el título es la ira del Cordero. Y como él decía, es un tema que no es considerado mucho en la iglesia actual, pero que es bíblico y que la verdad es que podemos ver constantemente en las Escrituras. Entonces, como vimos en la predicación anterior, Dios empieza una obra de destrucción para crear algo nuevo, ¿cierto? Al final del capítulo 21 podemos ver cielo nuevo y tierra nueva, pero para ello el Señor tiene que destruir. Ahora, esta destrucción y este juicio de Dios es por causa de ¿qué? ¿Qué fue lo que estudiamos? Por causa del pecado, ¿ya? Es por causa del pecado. Y el Señor, en este ciclo que hemos visto en el capítulo 4, 5, 6 y 7, nos muestra el texto central, en el cual nosotros siempre tenemos que estar puestos los pies, siempre. ¿Cuál es el texto central? ¿Se acuerdan? 5.5, Apocalipsis 5.5. No llores, ¿cierto? El león de la tribu de Judá ha vencido. Ese es el texto central de este ciclo. Cada vez que nosotros leamos un versículo de estos capítulos, deberíamos tener siempre eso en mente. Siempre eso en mente. Ahora, este periodo, ¿cierto?, en donde los jinetes van cabalgando es un tiempo entre la ascensión del Señor y la segunda venida, con ciertos vaivenes durante la historia. Podemos ver ciertas guerras durante ciertos periodos, otros periodos de cierta paz, pero de una u otra forma, cuando el Señor esté
pronto a su venida va a haber una expresión máxima de esta ira, una expresión optimizada de estos jinetes. Entonces quisiera invitarlos primero a recordar un poco lo que vimos la semana anterior en Ezequiel 14:21. El Señor aquí hace alusión al juicio sobre Israel y empieza a argumentar quién se podría salvar de esta ira, y Él nombra a tres personas: a Job, a Daniel y a Noé, si no me equivoco. Y Él dice lo siguiente en el versículo 21 de Ezequiel: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y podemos ver de nuevo estos 4 juicios. Entonces vemos constantemente durante la escritura, y como lo vimos la semana anterior también en Zacarías, que estos jinetes son de juicio. Por lo tanto, cuando observábamos el primer jinete, ¿cierto?, veíamos un jinete con un arco, una corona, que simboliza poder de conquista. Ahora, ¿cuántos tipos de interpretaciones podríamos darle al primer jinete? Son varias. Por ejemplo, podría ser Cristo. ¿Cuál es el problema de que sea Cristo el primer jinete? Es que primero recibe la orden de una de las 4 criaturas, ¿cierto?, que están en la adoración en el cielo, y ese es un problema para poder interpretarlo. Segundo, que en este cuadro vemos a Cristo como el Cordero, por lo tanto esa interpretación tiene problemas. Segundo, podría ser el anticristo, pero vemos que también este jinete se caracteriza por su victoria, ¿cierto?, que les fue dado poder para vencer. Por lo tanto, también lo descartamos, porque el anticristo se caracteriza el anticristo no es un vencedor, sino que es derrotado por Dios. Otra interpretación que muchos le dan es que es el Evangelio, porque triunfa siempre. Pero el tema es que podemos ver que esto es una unidad de destrucción. Estos 4 jinetes son una unidad de destrucción. Es como un equipo de destrucción de Dios. Es como los SWAT, ¿cierto?, que están preparados para ciertas cosas, pero este es un equipo de destrucción por parte de Dios. Dios los envía alrededor de la tierra. Por lo tanto, no podemos sacar a este jinete de los demás. No podemos. Por lo tanto, también lo descartamos. Entonces, ¿cuál es el primer jinete? Vamos a interpretarlo como, ¿cierto?, como el poder del hombre para levantarse como un imperio y tratar de gobernar el mundo. Y sabemos que ningún imperio ha gobernado en toda la tierra. Es más, los tiempos que han durado los grandes imperios no han podido conquistar todo el mundo. Siempre se derrumban. Incluso hoy día podemos ver grandes imperios que se levantan y no tienen poder sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor también tiene control sobre ellos. El segundo jinete, ¿qué nos mostraba, hermanos? ¿Se acuerdan? Nos mostraba el poder de la espada, que viene por este afán de conquista del hombre. Y por lo tanto hay destrucción. Y una de las frases que los niños tienen que memorizarse y que es labor de los padres, ¿cierto?, enseñárselo, es: pasaremos por tribulaciones, pero Dios es nuestra paz. Van a haber guerras, ¿cierto?, pero el Señor es nuestra paz. El tercer jinete, ¿qué representaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué representaba el tercer jinete? Lo repasaron durante toda la semana. El hambre, ¿cierto?, la inflación, producto del afán imperialista del hombre. Obviamente la guerra por consecuencia de esto, y por lo tanto viene hambre, escasez, inflación. Y el cuarto jinete es consecuencia de todos los demás: muerte, devastación. Y en el tercer jinete habíamos propuesto a los padres que enseñaran lo siguiente: podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Podremos pasar hambre, pero el Señor es nuestro sustento. Y cuando hablamos de la muerte y del juicio, y pensamos que eso está en descontrol, a nuestros niños deberíamos enseñarles: no temeremos a la muerte, porque Cristo resucitó. Entonces, hermanos, estos están corriendo, estos 4 jinetes. Y estos 4 jinetes también el Señor habló de ellos. De forma implícita podemos verlo, y quiero que me acompañen para poder realizar este resumen completo a Mateo 24.
Mateo 24, versículo 6, versículo 7, podemos ver muy claramente estos jinetes nombrados por el mismo Señor. Dice: y oiréis guerras y rumores de guerra. Y mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Más aún no es el fin. Y acá empieza a anunciar algunas cosas el Señor. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. ¿Y qué va a haber? Pestilencias, hambres y terremotos por todos los lugares. Y se ve en esta escena, ¿cierto? Después vemos en Apocalipsis 6 que va a haber terremotos, ¿cierto? Que va a haber pestilencia, que el sol, que el cielo, todo va a ser devastado. Y podemos ver que después, si usted lo ve en su casa, porque no quiero leerlo completo, podemos ver cómo el Señor describe de una u otra forma la devastación que va a existir. De una u otra forma profetizando la caída de Jerusalén por los romanos también. Pero también se aplica a Apocalipsis. Y si ustedes ven conmigo el mismo pasaje, capítulo 24, versículo 29, lean conmigo, dice: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidos. Entonces vemos una escena completa de Mateo 24 en Apocalipsis capítulo 6. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, cada vez que ahora empecemos a leer cada versículo de Apocalipsis 6 y Apocalipsis 7, tengamos en mente Apocalipsis 5:5. No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces ahora vamos a ir a la apertura del cuarto y quinto sello, del quinto y sexto sello. Entonces, el versículo 9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los inmolados debido a la palabra de Dios y debido al testimonio que guardaban. Entonces vemos que ahora la escena cambia y vemos las almas de los creyentes, ¿cierto?, que han sido inmolados y que habían guardado su palabra, clamando desde el altar. Y aquí el contexto de la palabra altar apunta al altar que se hacía en el sacrificio de los animales, cuando ofrecían ofrendas al Señor y mataban el animal y se derramaba sangre. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Sabemos, hermanos, que cuando los mártires morían en esta época, sobre todo recuerden las 7 iglesias, eran perseguidos, eran mutilados, eran muertos. Su muerte no era para obtener su salvación, ¿cierto? Estamos de acuerdo con ello. El que tú mueras por el Evangelio no te asegura, ¿cierto?, por ese acto la salvación, sino que es por la muerte de Cristo. Pero de una u otra forma, hermanos, ser cristiano es sinónimo de ser mártir. Es sinónimo. Es su esencia ser mártir. Por lo tanto, hermanos, recordemos el contexto en el cual estamos, y estos cristianos, estos creyentes estaban perseguidos y claman de una u otra forma todos los que habían sido decapitados por causa del Evangelio bajo el altar. Y este altar, hermanos, tiene una figura bien poética para los judíos. Por ejemplo, el rabino Akiva, que era contemporáneo a Juan, decía lo siguiente, esto es interesante: enterrado en la tierra de Israel es como si hubiera sido enterrado bajo del altar. El que es enterrado debajo del altar es como si hubiera sido enterrado debajo del trono de gloria. ¿Y qué quiere decir esto? Morimos, ¿cierto?, y vamos a estar bajo tierra, pero estamos bajo el trono de Dios en el cielo. Hemos sido enterrados, ¿cierto?, en tierra, pero en el cielo estamos bajo el trono de Dios junto con los santos. Y este clamor también lo podemos ver en Apocalipsis 24. Dice: y vi las almas de los que fueron decapitados debido a su testimonio de Jesús y la palabra de Dios. ¿Y cuál es la característica por la cual ellos están clamando? Dice que habían sido inmolados debido ¿a qué cosa? Inmolados debido a la palabra de Dios, debido a guardarla y debido a su testimonio. Nosotros hemos visto a través de la palabra
cómo los creyentes eran perseguidos. Por ejemplo, Esteban. ¿Qué le pasó a él? Fue apedreado, ¿cierto? Cuando vemos la escena cuando Pablo y Silas van a orar, ¿cierto? Y se encuentran con esta mujer que adivinaba y hacen toda una revuelta y después lo llevan a la cárcel y ahí ellos cantan al Señor, ¿cierto? Y hay un terremoto y pasa todo eso espectacular que uno ve en esa narración. Observamos persecución por causa del Evangelio. Santiago fue perseguido, Pedro, Pablo. Era una constante en este tiempo ser perseguido. Nosotros, hermanos, tenemos libertad de poder creer en el Evangelio en esta nación. Por ejemplo, Renato, ¿cierto?, fue a predicar ayer con Mirko y Sebastián, si no me equivoco. No alcanzó a ser. Pero estaban los dos predicando y ¿les pasó algo? ¿Los apedrearon? No les pasó nada. Se burlaron. ¿Ya? Es una forma de ser mártir también. Pero hay libertad, ¿cierto? Pero nosotros cuando vemos esta connotación quizás no vemos esto como una bendición, hermanos. No vemos esta libertad como un regalo del cielo. Entonces, hermanos, ser cristiano en esencia es ser mártir. Y esto lo podemos ver durante toda la narración de la Escritura. José, hermanos, ¿se acuerdan que él era una persona recta delante de Dios? Y cierto, se encuentra con la esposa de Potifar y él dice no, y por causa de ser íntegro, él va a parar a la cárcel. Daniel, él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Él no iba a renunciar 30 días para no orar delante del Señor, y él decide orar y seguir orando, y lo mandan, ¿cierto?, al foso de los leones. Podemos ver no solamente a ellos, sino que también, por ejemplo, ver a Sadrach, Mesach y Abednego no renunciar a su fe y ser enviados al horno de fuego. Podemos ver a Juan el Bautista no renunciar a su fe y ser decapitado. Por lo tanto, hermanos, qué privilegio más grande vivir en un país donde no sufrimos ese tipo de cosas. Pero tal cual lo decía una vez Alex, y eso creo que tenemos que recordarlo siempre. Tenemos un discurso en donde decimos, no, si yo moriría por Cristo, yo moriría por el Señor, yo sería igual que Policarpo. ¿Se acuerdan de Policarpo? Lo predicó Esteban, que él fue muerto. Y cuando él fue muerto, él dijo, Señor, que mi ofrenda suba como un perfume agradable delante de ti. Pero nosotros, hermanos, decimos, no, yo quiero ser como Policarpo, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser como esos hombres, pero queremos morir por Cristo, pero no queremos vivir por Él. No queremos vivir por Dios. Entonces, hermanos, nos hacemos la pregunta, no, si yo moriría por Cristo. Pero ahora, hermanos, que tienes la libertad, vives por Él, respiramos por Él profundamente. Cuando damos gracias al Señor, hermanos, ¿cuántas acciones de gracia deberíamos tener a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Por lo que Él hace en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, vi ayer a mi tía, que está incapacitada ahora, y cuántas cosas ella no puede hacer, no puede caminar normal. Pero qué privilegio es caminar. Qué privilegio es comer rico. Qué privilegio es no estar enfermo, porque hay que ser selectivo con los alimentos. Qué privilegio, hermanos, tener nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Qué privilegio, hermanos, cada don que Dios nos ha dado. Decimos, no, vamos a morir por el Señor. Yo moriría por Él de aquí hasta el fin del mundo, con Él siempre. Pero estás viviendo por Cristo. Estás viviendo por Él. John Hus, ¿se acuerdan de él? Él fue a la hoguera, murió por causa del Evangelio. Le hicieron una encerrona, esos malvados. Una encerrona, hermanos, cobarde, y lo matan. Y después viene Lutero y dice, no, va a venir otro, con lo cual ustedes no van a poder. Hermanos, qué increíble eso. Tener la convicción de ir a la hoguera y decir, yo voy a morir por Cristo porque he vivido por Cristo, por lo tanto esto es natural. Esto es normal para mí. Voy a morir por Él, porque yo he vivido por Cristo. Entonces, qué terrible, hermano, enfrentarte a esta situación en donde de repente llegan a tu casa, quizás van a violar a tu esposa, van a matar a tus hijos, hermanos. Hermanos, yo como esposo, hermanos, yo trataría lo posible porque no le hicieran nada a mi mujer, nada a ella, que no la tocaran ni un pelo de su hermoso cabello, nada. Pero si es por causa de Cristo, hermanos, si es por causa de Él, hemos de sufrir.
Es terrible pensar en eso, hermanos, pero es por Cristo, porque Él merece mi vida y merece la vida de mi mujer y merece la vida de mis hijos. ¿Hemos de vivir por Él? Que eso sea una fuente, ¿cierto?, en nuestra vida siempre. ¿Cuánto amamos a Dios, hermanos? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Podemos cuantificar eso? ¿Tú podés cuantificar cuánto amas a Dios? ¿Podría Karina cuantificar cuánto Esteban la ama? ¿Podría cuantificar Natalia cuánto Alex la ama? ¿O nuestra hermana María Cristina cuánto hermano Mario la ama? Y así preguntarnos eso. ¿Cuánto, o Dani, cuánto amará a Dani? ¿Podríamos cuantificar el amor? ¿Hacer un gráfico y compararnos cuánto amamos a nuestros seres queridos? No podemos, ¿cierto? Imposible cuantificar el amor. Pero de una u otra forma, hermanos, nuestros actos, nuestra forma de vivir, dice mucho de cuánto amamos a Dios. ¿Qué nos dice su palabra, hermanos? Juan 14, 21. Lo leímos de una forma tangencial hoy día. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Esta gente amaba a Dios, murió por Él. Clamaban debajo del altar por justicia. Ellos eran dignos de orar por ellos, hermanos. Pero ¿cuánto nosotros? ¿Cuánto amamos a Dios, hermanos? Y vemos de una u otra forma, en 1 Juan, muchas formas de lo que significa guardar su palabra y de amarle verdaderamente. Pero ese es nuestro pecado más grande, no amar a Dios. Ese es el pecado por el cual somos condenados al infierno, no amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuánto le amo a Él? El día viernes, cuando hablamos de la oración y veíamos a Daniel, hermanos, qué impresionante ese hombre que no renunció por 30 días a orar a Dios. A él le costaba esperar 30 días y seguir en su puesto de honor, en el puesto de privilegio, hermanos, y no tener ningún problema. Pero él decidió no esperar y él siguió orando a Dios 3 días. Y hablamos de esta devoción, dedicar 3 momentos del día a orar. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida por eso, por ese simple acto? Porque nos vaciamos y pensamos estar satisfechos en nosotros mismos. Pero esta gente no. Su vida, la peña de Oreb, los llenaba e iban nuevamente a la fuente. Hermanos, dediquemos nuestra vida a Dios, y si dedicamos nuestra vida a Dios, podremos dedicar nuestra muerte a Dios, tal cual ellos lo hacían. ¿Y qué oraban? Y clamaban con voz poderosa diciendo: ¿por cuánto tiempo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en aquellos que moran en la tierra? En el trono, hermanos, ellos claman delante del juez de toda la tierra. Ellos saben que deben hacerlo porque están delante de un juez justo. Por fin se encontraron con un juez verdadero. No como los jueces aquí en Chile, ¿cierto? Donde vemos tanta corrupción, donde hemos visto tanta calamidad, hermanos, que ha venido sobre nuestro país. Y hemos descubierto de alguna forma esto, pero que siempre ha existido, ¿cierto? Siempre hemos hablado, ¿no es cierto? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero nunca hacemos nada. Y ellos claman de día y de noche, porfiadamente, y esto nos hace recuerdo de esa mujer que clamaba delante de ese juez injusto. En Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderles? No. Si este juez injusto respondió a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él nos escucha, que Él está atento a nuestra oración? El Salmo 79, 10. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. El Señor se vengará, hermanos, porque Él dice: mía es la venganza. Yo voy a pagarles. Yo voy a retribuirles como ellos se merecen. Él lo va a hacer, hermano. Cuando vemos injusticia y cuando los niños vean injusticia, de repente cuando otro niño les quita, ¿cierto?, las cosas, tranquilos, respiremos, Dios hará justicia. ¿Se acuerdan? A mí me habían robado la otra vez en mi casa, pero ¿en qué puedo descansar? No puedo hacer nada.
Descanso en Dios que Él va a hacer justicia. Cuando vemos, hermanos, pastores que tienen testimonios como que sus hijos fueron muertos, hermanos, por gente que iba borracha en un auto, y ellos están tranquilos porque saben que Dios va a hacer justicia. De una u otra forma Él lo va a hacer. Hermanos, ¿se trata de una súplica de venganza a per se, porque sí? ¿Porque hay odio de parte de ellos? No. Porque esto sería indigno de los santos. Los santos piden justicia tal cual la sangre de Abel clamaba por justicia. Romanos 12:19, hermanos, nos debe reconfortar. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando vemos injusticia, hermanos, y homicidios en contra de los creyentes, y no solamente en contra de los creyentes, sino que en contra del mundo, en donde hay corrupción, debemos rogar lo que estos santos ruegan y pedir la verdadera justicia de Dios. Ahora, podemos ver en el versículo siguiente que a cada uno de ellos se le da una túnica blanca y se le dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos y hermanas que estaban a punto de ser sacrificados como ellos fueron sacrificados. Ahora, acá hay una figura, hermanos, antropomórfica, porque recuerden que son almas, ¿cierto? Son almas, no tienen cuerpo, por lo tanto no pueden recibir una túnica para vestirse, sino que esto es algo simbólico. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos Sardis, el Señor le dice que el que venciere se le darán vestiduras blancas? Y estos habían vencido. Entonces recordemos que esto es una figura básicamente para representar que es Dios que los ha justificado, que es Dios que los ha limpiado. Hermanos, y por otro lado, el Señor le dice, descansen un poco más de tiempo para que se complete el número. Nosotros no sabemos cuál es el número de elegidos. Hendrickson comenta lo siguiente, que ese número ha sido fijado desde la eternidad por su decreto. Él lo determinó en la eternidad. Hasta que ese número sea una realidad en la tierra y hasta que ese número no sea realidad, no llegará el día del juicio final. Ahora, cuando más nos acercamos al tiempo final, más Satanás se enfurece en contra de los creyentes. Y esto lo podemos observar, ¿cierto?, en Asia. Lo podemos ver como una realidad ya todavía, donde ellos son muertos, son decapitados, niños los matan, colocan sus cabezas, ¿cierto?, en estacas y son presentados. Esto ocurre hoy día, esto pasa hoy día. Y esto va a ser una constante siempre en la vida del creyente. ¿Dónde estamos parados nosotros, hermanos? Si esto llegara a pasar aquí en Chile, hermanos, se levantara un dictador y nosotros tuviéramos que enfrentar persecución, ¿en dónde nos pararíamos? En Apocalipsis 5:5. No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Siempre como centralidad. Entonces, para los niños, y recordar a los padres que lo enseño durante la semana, memorizarse, Dios es quien hará justicia al mundo. Recordar eso. Dios es quien hará justicia al mundo. Ahora vamos al versículo 12. Versículo 12 nos dice: y vi cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como sayal hecho de pelo, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron en la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes cuando se sacude por un vendaval. Y el firmamento se retiraba como un pergamino cuando se enrolla, y todas las montañas e islas fueron desplazadas. Qué impresionante esa visión, hermanos, ¿cierto? Usted ha visto esas películas apocalípticas y vemos cómo todo se destruye. En los terremotos, hermanos, y estas catástrofes eran algo cotidiano para los receptores del Apocalipsis. Tanto para Sardis, Filadelfia y la Odisea, ellos habían experimentado terremotos. Pero acá tenemos que notar que acá hay un gran terremoto. Y más adelante en Apocalipsis podemos ver que es un gran terremoto tal cual nunca ha habido. Y hace poquito salió esta película, ¿cierto?, La falla de San Andrés, donde podemos ver una catástrofe así cataclística, ¿cierto?, y horrible, y todo se derrumba, y podemos ver a La Roca, ¿cierto?, que salva a toda la gente. Eso no va a pasar, hermano. No va a pasar. No va a estar ahí Downey Johnson salvándonos a nosotros. No, hermanos. No va a ser así. De una u otra forma, hermanos, cuando vemos ese tipo de películas, como que aún hay esperanza para el hombre, como que alguien los va a rescatar a todos. Cuando vemos, por ejemplo, Armagedón,
y vemos a Bruce Willis salvando al mundo, ¿cierto? El redentor Bruce Willis. Eso, hermanos, no va a pasar. Eso es terrible, hermanos. Ahí no va a haber esperanza, porque la ira del Cordero se está demostrando en su totalidad. Entonces no van a haber, hermanos, posibilidades. Por ejemplo, Apocalipsis 16-18 nos da otra panorámica de esto. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Ahora, ¿debemos tomar esto de forma literal o de forma alegórica? Esto conversábamos el otro día con hermano Esteban. Y de alguna u otra forma, hermanos, podemos ver estos eventos durante todo el ciclo de la humanidad, pero como hemos dicho, va a haber un punto máximo, un punto de expresión máxima cuando el Señor venga. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento constantemente, en Ezequiel, en Joel, en Isaías, hablando de terremotos, de oscuridad, de cómo los elementos caen del cielo. Ahora, importante, hermanos, si cae una estrella del cielo acá a la tierra, no sería imposible, hermanos, porque sería destruida la tierra, porque somos pequeñitos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que todo el universo, básicamente, tenemos que entender eso, se está desvaneciendo. Todo lo creado está siendo destruido, ¿cierto? Todo está siendo destruido para la renovación del cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, es claro, podemos interpretar esto quizás en algunos elementos de forma alegórica, pero tenemos que entender que estos juicios de una u otra forma vendrán sobre la tierra. Y a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver estos juicios, hermanos. Podemos ver, ¿cierto?, con las plagas, hermanos. Podemos ver cuando el Señor, en la rebelión de Coré, ¿cierto?, son tragados por la tierra. Y de una u otra forma podemos ver los juicios de Dios, ¿cierto?, en Sodoma y Gomorra, etc. Y sabemos, hermanos, que esto vendrá. Entonces las Escrituras sí nos muestran, y nos muestran claramente que estas catástrofes existen, pero que tendrán una expresión máxima. Ahora, hermanos, nos muestra de tal forma el Señor estos pasajes que dejan sin esperanza al impío, al pecador. Ninguna torre va a sobrevivir. La torre Entel va a caer. No sé si va a caer, hermanos. Estoy especulando lo que podría suceder. A lo que voy es que no va a haber nada firme, hermanos. No va a haber nada que sostenga al hombre. Los búnkeres que han construido no van a poder soportar esto. Se dan cuenta que ellos dicen, por favor, que no quiero la ira de Dios, quiero que un monte se traslade y me aplaste. Es como cuando la gente dice, trágame tierra. No quiero ver la ira del Cordero porque prefiero morir aplastado por un monte, por un collado, que sufrir la ira de Dios. Versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres y generales, y los ricos y los fuertes, y todo esclavo y persona libre se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros, escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién puede mantenerse en pie? Sin distinción, hermanos. Qué hermoso esto de alguna forma, hermanos. Sin distinción de raza, de posición, si eres rey o no, todos estos van a caer. Todos caerán. Eso es hermoso de alguna forma, hermanos. Porque siempre vemos, hermanos, que no hay justicia para los que tienen recursos, que no hay justicia para los que tienen posición, pero Dios hará justicia con ellos y todos serán tratados de la misma forma. Todos los incrédulos, al haber rechazado a Cristo, hermanos, serán juzgados. Ellos amaron más las tinieblas y rechazaron la luz. Serán incapaces de eludir la ira de Dios y del Cordero. Por más búnker que hayan, por más recursos que posean, por más habilidades que tengan, por más karatecas que tengan, técnicas, hermanos, de escapar, recursos, hermanos, aunque tengan helicópteros, aviones, no podrán escapar, no tendrán socorro. Delante leíamos el Salmo 121. La gente no va a poder decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos van a pedir a los montes que los aplasten. Contrario al creyente, que dice, Señor, alzaré mis ojos a los montes. En los montes no hay salida. No quiero un monte, Señor, te quiero a ti. Que tú me puedas librar. El socorro viene de Jehová y no son objetos de la ira de Dios. Oseas, por ejemplo, profetizó la destrucción de Israel, la destrucción de Samaria.
y que sería devastada. Y Oseas lo profetizaba, Oseas 10:8, y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre los altares de espinos y cardos, y dirán a los montes cubrirnos y a los collados caer sobre nosotros. Esto ya sucedió, hermanos. Gente ya ha clamado este clamor, que los montes caigan sobre ellos. El Señor mismo lo dijo. En Lucas 23:30, cuando Él va al Gólgota, le dice a las mujeres, en Lucas 23:30, entonces comenzarán a decir, a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Cuando viene la destrucción de Jerusalén, ellos ya habían clamado esto, y de alguna u otra forma la historia de la humanidad nos muestra esto, que hombres ya clamaron que los montes se desplazaran y cayeran sobre ellos. Hermanos, en Apocalipsis los enemigos de Dios y del Cordero ven a las montañas sacudirse y a las rocas caer. Desesperados piden a los objetos inanimados que caigan sobre ellos, porque ser aplastados por ellos es preferible a enfrentar la ira divina. ¿Cómo debemos entender la ira del Cordero, hermanos? ¿Debemos entenderla como un acto burlesco de Dios, como un acto de ira, como nosotros entendemos la ira del ser humano? ¿Cómo podemos entender la ira de Dios? ¿Cómo deberíamos enseñarle a nuestros hijos qué es la ira de Dios? Podemos observar, hermanos, y hemos visto a lo largo del capítulo 4 y el capítulo 5 cuál es el atributo más destacado de Dios. ¿Se acuerdan cuál es el atributo más destacado? Santidad. La santidad de Dios. ¿Se acuerdan? La santidad de Dios. Él es santo, hermanos. Santo, santo, santo. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Él está irado contra los impíos todos los días. Una de las formas más grandiosas en donde el Señor manifiesta su santidad es su enojo y la ira en contra del pecado. Nosotros decimos que Dios es santo, pero Él no aborrece el pecado. No sería santo, hermanos, entonces. Una de las manifestaciones de la ira de Dios es porque Él es santo. Debe ser así. Si no, no sería santo, santo, santo. Como ya lo han proclamado en capítulo 4 y capítulo 5. Por eso es que esta gente demanda justicia, porque saben que Dios aborrece el pecado. Tal cual lo enuncia Arthur Pink en su libro. La indiferencia al pecado es una falta moral. Quien hace caso omiso de esto es un leproso moral. El Señor está irado contra el impío todos los días. Dios ha soportado la lacra de la humanidad en su paciencia. Tal cual lo describe Romanos 9. Su ira no es más que su aborrecimiento eterno a toda injusticia, a todo acto malicioso, a toda impiedad que hemos cometido. Es su santidad puesta en acción contra el pecado. Eso es su ira, es su santidad puesta en acción. ¿Se acuerdan que nosotros leímos hace 3 domingos atrás que Él juraba por su santidad? Él también jura por su ira. Salmo 89:35 dice que Dios jura, en Salmo 89:35 Él jura por su santidad, pero en el Salmo 95:11 Él jura por su ira, porque es una manifestación de su santidad. Poniéndola al mismo nivel, las dos se relacionan íntimamente, no podemos desligarnos de ello. Por lo tanto, Él no sería santo, santo, santo como lo conocemos. Si no, hermanos, si no fuese así, el Salmo 1:5 nos diría que los malos no se levantarán en el día del juicio, no se podrán levantar en el día del juicio, porque Dios es santo. Él vengará porque Él es justo. Hermanos, todos anhelan justicia. ¿Usted anhela justicia? ¿Que haya justicia en Chile? ¿Cierto? Yo anhelo que encierren a estos patanes, ¿cierto? A los de Sokimich, a los de Penta, pero no lo van a hacer y sabemos que no va a pasar nada. Lo sabemos porque somos chilenos, intuimos eso, que no va a pasar nada. Pero queremos justicia, ¿cierto? El tema es que esa justicia no caiga sobre nosotros. Sobre nosotros no, sobre los demás sí. Si uno le pregunta esto a la gente, ¿a ti te gustaría que Dios hiciera justicia? Sí, yo quiero que Dios haga justicia sobre esta gente. Ok, pero si esa justicia fuera sobre ti, sobre tu vida, ¿te podrías mantener en pie? ¿Podrías decir estoy limpio ante Dios? Fuerte. William Gurnall decía lo siguiente: no hay nada tan suave como el mar. El mar tranquilo, maravilloso. El sol, la luna, la arena. Pero cuando es sacudido por la tempestad, nada puede bramar tan violentamente.
No hay nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, hermanos, pero no hay nada tan terrible como su ira. Sabemos que Dios es grande en misericordia, pero lento para la ira. Lento para la ira. Pero cuando ella llega, hermanos, es una ira que muele fino. Fino. De tal forma que el trigo, hermanos, ya no se detecta, está totalmente molido. ¿Cómo le podemos enseñar esto a nuestros hijos, hermanos? Con la siguiente frase: Dios odia al pecado porque Él es santo. Así de simple. Enseñar a nuestros hijos: Dios odia al pecado porque Él es santo. Terminamos con esto, hermanos. ¿Por qué Cristo sangró en el Getsemaní? Porque Él lloró y sufrió hermatidrosis, ¿cierto? Que este fenómeno en donde algunas venas se revientan por la presión, simplemente por la presión que hay en el ser humano. Él suda gotas de sangre. ¿Por qué, hermanos? Porque sabía que la copa de la ira que tú y yo debimos beber, Él la bebió. Mateo 22:42, ¿qué dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él bebió la copa que tú y yo debimos beber, hermanos. La ira de Dios se manifiesta o en Cristo o en los impíos. Y en los creyentes, hermanos, tenemos el privilegio de que Cristo, Él satisfizo la ira de Dios. La copa que iba en tu contra fue sobre Él. La copa que iba en contra nuestra, la copa que tú y yo debimos beber, hermanos, fue en contra de Él. Él la tomó, hermanos, y la bebió. Y dice Isaías, hermanos, que el Padre, hermanos, le gustó quebrantar a su Hijo, que la satisfizo quebrantar a su Hijo por ti y por mí. Hermanos, Él quedó satisfecho. La ira de Dios fue sobre el Hijo en lugar del pueblo escogido. Si no estás en Cristo, hermanos, si tú hoy no estás en Cristo, la ira de Dios irá sobre ti. Irá sobre ti. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Y termino con esto, hermanos, el Salmo 130, que nos enseña y nos da una aplicación sobre esto. Que es uno de los primeros pasajes que yo, de una u otra forma, redescubrí cuando llegué a las doctrinas de la gracia y lo pude ver con mayor claridad. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, de lo profundo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? ¿Quién? Si Él mirara hoy día, hermanos, a tu vida, ¿podrías mantenerte en pie? ¿Podrías decir, estoy en pie delante de Dios porque estoy justificado? Hermanos, qué desesperanza leer este pasaje. Léelo hasta ahí. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podría soportar la ira de Dios? ¿Quién podrá? ¿Por qué, hermanos? Porque tú conoces tu pecado y Dios conoce tu pecado. Esa ira no es porque tenemos un Dios malo, enojado. Es porque has pecado en contra de Dios y has quebrantado cada uno de sus mandamientos. Porque has sido mentiroso. Porque te has metido en pornografía. Porque has adulterado con tus ojos. Porque tus manos han tocado lo que no debían tocar. Porque, hermanos, has pensado lo que no debías pensar. Por eso, Dios es justo y debería condenarnos. Pero Él condenó a su Hijo. El Hijo tomó la copa. Y el versículo 4. Pero en Él hay perdón. En Él hay perdón. Para que sea Él temido. Para que Él sea temido. No temas, hermanos, lo que corrompen el cuerpo, lo que matan el cuerpo, sino aquel que tiene poder, hermanos, sobre tu alma. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra esperaba. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová, ¿qué hay? Hay misericordia. Porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. Pero como hemos visto, su ira vendrá, y cuando venga, nadie la detendrá. Nadie, excepto Cristo. Cristo, hermanos.
escúdate en Cristo. Cristo delante de ti y podrás ponerte en pie y decir, he sido justificado por la gracia de Dios. Amén. Apocalipsis 5:5. No llores, el león de la tribu de Judá ha vencido por ti, por mí. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu palabra, porque ella nos bendice, porque podemos ver tu evangelio aún en el día del juicio. Podemos ver que Cristo, Señor, tomó esa copa, Señor, con gusto. Señor, sufrió, Padre. Él temía, Padre, tu mano. Por eso Él clama, Señor, Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros fuéramos amparados por ti. Él fue huérfano en la cruz para que nosotros tuviéramos Padre. Él estuvo solo para que tuviésemos nosotros compañía. Señor, Él no tuvo a nadie en ese momento para que nosotros, Señor, seamos justificados. Señor, ¿cómo no agradecerte? Señor, ayúdanos a entender que tú, Señor, odias el pecado. ¿Cómo debiésemos vivir, Señor, en torno a esto? Como Daniel, como José, como Job, Señor, como Noé, como los grandes hombres. Señor, y ayúdanos, Padre, a buscar tu santidad. Señor, hemos hablado, Padre, de que la semana, Señor, nos traen sequedales, Padre Celestial. Señor, nos traen dolor, pero debemos ir a ti, Señor, en obediencia y ser llenos de la Beño Doreb, Señor, el cual satisface todo nuestro ser. Señor, danos el gozo de la salvación siempre. Señor, que podamos estar siempre en ella, contentos, alegres, aún a pesar, Señor, de nuestras vergüenzas. Ir, Señor, a tus pies y arrepentirnos genuinamente y decir, no más al pecado, Señor. Ayúdanos a ser más santos como tú lo eres y a odiar el pecado, Señor. Una muestra de que te amamos a ti es que odiamos el pecado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres quien obra en nosotros y dependemos total y absolutamente de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos satisface. En el nombre de Jesús. Amén. Siendo yo un gran pecador, extraviado